Dios les bendiga grandemente. Les doy la bienvenida a este devocional que para mí es un placer enormemente presentar el tema del devocional del día de hoy que dice de esta manera. Hay respuestas de parte de Dios, pero no de manera inmediata. Gloria al Señor. Ahora vamos o vas a entender de qué se trata. Hay respuesta de parte de Dios, pero no inmediatos. Gloria al nombre de Jesús. Gracias damos al Señor Jesús. Así que vamos a ir viendo algunos textos de la palabra del Señor. Uno de los textos es Mateo 17. Mateo 17, 14 al 21. Después libro de Segunda de Reyes, 5, 1 al 14. Y también el libro de Daniel, capítulo 10, verso 11 al 13. Gloria al nombre de Jesús. Aprovecho enviar saludo a los hermanos que se toman el tiempo de compartir este devocional y también hacerles llegar saludos al hermano Lenis Javier Hurtado Solarte, director de la emisora La Luz de su Gloria en Colombia. Así que saludos a todos los que se toman el tiempo de verdad de ver y a través de este devocional permitir que Dios les hable y también no se olvide que estamos en TikTok, en YouTube como Isaías Valle. Así que vamos a ver un pasaje de la palabra del Señor que vamos a leer. Lo primero que vamos a usar. Amén. Así que primeramente vamos a dar gracias a Dios. Luego vamos a ver el texto. Amén. Oremos y demos gracias al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos y engrandecemos tu santo nombre. Manifiéstate mientras hago el devocional. Padre Santo, obra de manera objetiva por el cual este mensaje ha sido enviado, Padre Santo, y traiga revelación a cada alma y salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a entrar en materia leyendo Mateo 17, verso 14, que es o sea que el primer texto del tema, que hay respuesta de parte de Dios, pero muchas veces no son inmediatas. Amén. Dice así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. O sea que sufría convulsiones, en otras palabras. Padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego, y agarraba convulsiones y caía en el fuego, y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Sí, notemos esto. Los discípulos no habían podido sanar. Mira que el Señor les había dado poder y autoridad a los discípulos, pero algo pasó aquí. Respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Y hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y que este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Gloria a Dios. Vamos a desarrollar esta primera parte de que hay respuestas o resultados de parte de Dios, pero muchas veces no son inmediatas. No sé si usted ha asistido al médico por algún turno. Yo personalmente he ido al hospital, al médico, y hacerme unos análisis, y no son de inmediato porque ellos te tienen que tomar prueba, y hasta que pasado unos días tienes que volver al hospital, te dan una fecha y te dan el resultado. Bueno, en sí, cuando Dios responde tus oraciones, son inmediatas, pero el resultado quizás puede tratar muchos días. Por ejemplo, en este caso, porque muchas personas se van a identificar, quizás le han pedido algo a Dios y todavía no sucede. No es que Dios no haya contestado, sino que tienes que entender que existe un mundo espiritual, que hay una oposición para que esa bendición llegue a tu vida.
La realidad es que hay una palabra que dice, antes que la palabra estuviera en nuestra boca para pedir a Dios, Dios ya sabe lo que le vamos a pedir. El resultado es que existe un mundo espiritual, existe Dios, existe Satanás. ¿Quién es Satanás? Alguien que quiso ser como Dios, semejante a Dios, ocupar el lugar de Dios. Entonces, por esa arrogancia cayó y fue destituido y está condenado a la perdición eterna. Entonces, hace todo lo contrario para que tu bendición, tu sanidad, lo que le has pedido a Dios no llegue a tiempo, pero tienes que seguir creyendo y persistiendo. Ahora, los discípulos tenían la autorización de Jesús, tenían poder de Jesús, pero no habían podido echar fuera la cantidad de demonio que tenía esta persona convulsiva, esquizofrénica, vamos a decir así, porque en sí operan poderes demoníacos, que los médicos lo único que tratan de hacer es de dar alguna medicación para que esté más o menos tranquilo. Esa es la realidad, porque el ser humano es así, pero hay un mundo espiritual. Entonces, los discípulos no pudieron, y eso que tenían el poder de Jesús y la autoridad, pero la diferencia es que ellos no se tomaban el tiempo de pasar horas de oración y sacar días de ayuno como lo hacía su maestro. Y entonces el Señor le dijo, por vuestra poca fe no ha sucedido eso lo que ustedes esperaban. Y entonces los que nos ven o están alrededor de nosotros lo van a comprobar a través de las obras. Nosotros hemos sido salvados para buenas obras. Sino, nuestra fe sin obras es muerta. Así que los discípulos fueron reprochados por eso, porque ustedes hacen milagro todo, pero les falta orar y ayunar. Así que entonces Jesús cuando el hombre vino arrodillado, entonces reprendió a los demonios que había dentro de ese cuerpo. Dice en otra parte de la palabra que ese muchacho quedó como muerto. Sí, pero no sé cuánto tiempo pasó de que Jesús vino a encontrarse con los discípulos que estaban luchando o intentando echar fuera esos demonios y no pudieron. Mira, que hay respuesta de parte de Dios, claro que sí, pero muchas veces hay oposición. Vamos a ver otra parte, por ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 14, habla de que un general sirio llamado Naamán se entera que en Israel hay posibilidad de su cura. El hombre era leproso, la lepra era no solamente contagioso, sino que iba carcomiendo toda la carne, y si se le caía una oreja no sentía, si se le caía la nariz no sentía, si se le caía un dedo no sentía. ¿Qué representa la lepra? El pecado. El pecado hace que nosotros dejamos de sentir amor por nuestros seres queridos, hasta por nosotros mismos, y ya no nos importa la vida. Pero este hombre quiso ser sanado, entonces supo que en Israel había un profeta. Vamos a resumir un poco esto. Llegan a Israel, van al rey, el rey no puede solucionar su caso, porque eso es lo que pasa. El mundo trata de buscar soluciones en los gobernantes, en los presidentes, y no les ha solucionado nada. Y hay muchos casos que están retrasados hace mucho tiempo en un juzgado, en la comisaría. En Dios hay resultado, pero Dios va a esperar de nosotros que hagamos un sacrificio. Mira, Naamán llegó a las puertas de la casa donde estaba Eliseo. Eliseo no se tomó el tiempo de recibirle nada. Entonces manda un discípulo, le dice, mira, yo he sido enviado de parte de Eliseo, y Eliseo dice que vayas y te sumerjas en un río. Y este río era apestoso, asqueroso, un río olía muy feo. ¿Qué harías si te dicen, mira, hay sanidad para tu herida, pero tienes que meterte en este riachuelo que huele feo, ese río que apesta? Bueno, eso le pasó a Naamán, y entonces él se enoja y dice, yo pensaba que él iba a salir, iba a poner su mano sobre mí, iba a ser sanado, iba a invocar a su Dios y yo sería sano. Como muchos creen, llegan a la iglesia, creen que el pastor o el predicador le va a poner la mano y va a ser sano, y creen que su respuesta es eso, y no. Y muchas veces para ser sanado tenemos que hincarnos de rodillas delante de Dios, invocar a Dios, pedir perdón. Bueno, lo que le dijo, tienes que sumergirte. Y sumergirse es rebajarse. O sea que él tenía que rebajarse de lo que estaba en la altura, en la posición que estaba. Hasta que le convencieron la gente de Naamán, él hizo caso, pero
¿Cuánto tiempo habrá pasado que ese hombre ya se volvía a su tierra enojado, insultando al profeta que representa el pastor, o al discípulo que representa un hermano de la iglesia? Pero de repente los que estaban con él le tuvieron que convencer. Pero ¿cuánto tiempo? Es que en realidad hay respuesta de parte de Dios y muchas veces se le dice a la gente lo que tiene que hacer, pero la gente busca a su manera y las cosas son a la manera de Dios. Naamán buscaba a su manera y no es a nuestra manera. Hay respuesta de Dios, pero a veces nosotros somos los que nos oponemos a que Dios haga un milagro en nuestra vida. En este caso, Naamán se estaba oponiendo. A la misma vez era un hombre no de Dios, sino que un hombre que no conocía a Dios. Por lo tanto, también había demonios detrás de eso, como que susurrándole que no haga caso a eso, ¿verdad? Porque en sí, Satanás, el objetivo del diablo es que roba, hurtar, matar y destruir. Ese es el trabajo. Hasta que la gente de Naamán lo convence, él se mete al río Jordán y sale sano, sano, completamente sano, porque es a la manera de Dios. Pero en otras ocasiones no, el enemigo no estorba, sino que nosotros mismos estorbamos. Hay resultado de parte de Dios, pero quizás no sea inmediatamente. O una porque hay oposición del diablo, hay otro que nuestra carne no quiere. Somos tercos, somos rebeldes. Bueno, voy a ir a otra historia en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 1 al 13 sería lo real, pero vamos a resumir desde el verso 11. Bueno, la cuestión que Daniel recibe una revelación de parte de Dios, una visión, y esa visión como que lo deja medio perturbado, terrible, porque habían conflictos, se venían cosas futuras, y él dice que para entender lo que Dios le estaba mostrando, se tuvo que meter en ayuno de 21 días, hasta que entendiera, porque a través de ese ayuno Dios le iba a revelar lo que había visto en la visión que no entendía. La cuestión que después de 21 días, o sea que desde aquel día que Daniel se había dispuesto a humillarse, a ayunar y orar, ya Dios había respondido. Pero el ángel Gabriel le dice, yo he sido estorbado por el príncipe de Persia, que son potestades, son principados, son demonios. Durante 21 días sostuve guerra. Vino Miguel a ayudarme y por eso pude llegar. ¿Ve? O sea que hay respuesta de parte de Dios, pero muchas veces no son inmediatas porque hay un mundo espiritual que hay demonios luchando para que tu sanidad no llegue, pero tú tienes que seguir orando. Te animo a que sigas buscando de Dios. Hay personas que buscan de Dios y dicen, no, fui a la iglesia y no pasó nada. Es que el salón o el lugar donde se reúnen no va a pasar nada si tú no buscas de todo tu corazón a Dios. En cualquier parte del mundo que te encuentras, quizás te encuentras escuchando en un hospital, en cualquier parte, en cualquier situación, Dios está interesado en salvarte, no solamente en sanarte, sino en salvarte y cambiar tu familia, pero tienes que buscar de todo tu corazón, tienes que desear. Muchas veces las cosas no llegan inmediatamente, así como había empezado diciendo, nosotros vamos al hospital, hacemos un tratamiento, un chequeo y los resultados no son de la noche a la mañana, pasan algunos días, quizás algunas semanas. Dios te bendiga, nos estamos viendo, no te olvides que Dios te ama y Él tiene el resultado para ti, pero no te olvides que seguir buscando el rostro de Dios para hasta que llegue la bendición. Dios te bendiga, nos estamos viendo.